Ahí les aparece, ¿no? Bueno, genial. Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas al encuentro de Jardín Suricatas del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Bueno, un poco, antes de arrancar, me encantaría pedirle a todos los que pueden, aunque tengan a un niño trepando en la cabeza, que se habiliten las cámaras, porque me encanta ver quiénes estamos acá, no importa, o sea, si pueden, buenísimo, porque me parece que es lindo en el contexto que estemos, porque estamos todos con atención full. Ahí va, en el auto, donde sea, Está en gracias el Luz, auto. gracias. Pero creo que es lindo poder vernos las caras, o esto, ¿no? Como vernos en presencia. Gracias, Bren. Sé que a veces da como un poco de vergüenza, pero creo que hacia el fogoncito de este encuentro. Bueno, hoy la idea es hablar un poquito de autoestima y también vamos a hacer un pequeñito repaso de cuestiones que ya venimos trabajando en estos encuentros hace un par de años. Sí me gustaría, en primera instancia, primero, como para empezar a trabajar, que un segundo, las personas por supuesto que están manejando no, pero las que están en sus casas o sentadas en algún lugar, un segundo, antes de arrancar a trabajar, hoy especialmente les voy a pedir que cierren los ojos. Así arrancamos hoy. Cerramos un segundo los ojos, vamos a respirar profundo y quiero que traigan a su mente, a su corazón, a esa persona que cuando ustedes eran chiquitos o chiquitas, se mandaran la macana que se mandaran, se golpearan recontrafuerte, no sé, tenían ganas de llorar porque tenían miedo, a esa persona que ustedes corrían a abrazar. Quiero que la traigan cerquita. Esa persona que sea, ¿no? Puede ser la abuela, la maestra de salita de cuatro, mamá, papá, mi hermano. Porque hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con esta persona que ya estuvo en nuestra vida de algún modo. Así que la vamos a invitar a la conversación. Y una vez ahí, ahora sí, les voy a pedir que abran los ojos y les voy a contar que hoy vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con el apego. Y el apego, o sea, perdón, la autoestima. La autoestima obviamente tiene que ver con el apego seguro, por eso dije el apego, tiene que ver con el apego seguro, pero tiene que ver con justamente la autoestima, es esto de qué capacidad tenemos las personas de poder justamente valorarnos a nosotros mismos. Es súper interesante que podamos comprender que para poder eh, tener una autoestima sana y suficiente, ¿sí? Necesitamos sí o sí de la mirada de un otro. Hubo alguien que nos miró, hubo alguien que nos abrazó, hubo alguien donde nosotros podíamos confiar. Por eso los invité a traer a esa persona que para ustedes esa era ese lugar seguro, porque hubo alguien seguramente en sus vidas donde ustedes ya han vivido esta experiencia y la idea es que hoy podamos desmenuzar muy de a poquito cómo podemos hacer nosotros como adultos para fomentar la propia autoestima de nuestros chicos. Voy a hacer una aclaración, siempre la hago, cuando digo chicos o niños, no lo digo por dejar afuera a ningún género, sino porque es más simple a la hora de conversar, ¿sí? Este, y en este caso, lo que les quiero contar es que cuando hablamos de autoestima, estamos hablando también de tres conceptos dentro de la autoestima que son fundamentales. O sea, para hablar de la autoestima no podemos dejar afuera temas que son relacionados con el autoconocimiento, con la autopercepción. ¿Sí? El autoestima es cuánto yo soy capaz de estimarme a mí mismo, ¿no? Autoestima. Pero para poder estimarme, necesito tener las tres A, le decimos, que es el autoconocimiento, o sea, en la autopercepción, la aceptación y el ser capaces de accionar. Cuando hablamos de la autopercepción, que tiene que ver muchísimo con la mirada que nosotros mismos tenemos de nosotros, dentro de ese universo se abren como muchos caminitos, vamos a llamarlo de esta forma. Tiene que ver con la mirada, la posibilidad de mirarme, tiene que ver con la posibilidad de respetarme, tiene que ver con la capacidad de ser consciente de mí mismo, ¿no? De mí mismo, de quién soy. Esta que es bastante más compleja o más profunda tiene que ver con la mirada autobiográfica, tiene que ver con la capacidad de reconocer, ya cuando soy más adulto, cuál es mi historia, de dónde vengo, cómo la construyo, ¿no? Cómo se arma mi historia personal, la forma en la que me cuido, me quiero y la forma en la que me acepto. Y
Todas estas tres, cuando hablamos de autoconocimiento, nos llevan a aceptarnos como personas y en base a eso tomar las decisiones que tomamos en la vida. ¿Por qué es tan importante esto? Acá voy a volver 3 pasitos a nuestro taller anterior y lo que siempre hablamos, pero me parece que es una importante parada para quienes todavía no han sido parte de estos encuentros. Nosotros sabemos y siempre hemos dicho y nos paramos desde el lugar de el comportamiento de las personas, en este caso estamos hablando sobre todo de las crianzas, pero el comportamiento de las personas generalmente es la punta del iceberg. Es eso que nosotros vemos. Lo que sucede es que detrás de ese comportamiento hay un trigger, hay un gatillo, hay un motivo que hace que ese comportamiento suceda. Entonces, muchas veces son las creencias, muchas veces son los valores, muchas veces son las interpretaciones. Interpretaciones me refiero a que muchas veces malinterpretamos lo que otra persona nos dice, nos sentimos poco valorados, por ejemplo, entonces reaccionamos. Y ahí es donde se ve el comportamiento. Y muchas veces, y acá sobre todo la edad de nuestros hijos, que es algo que lo hemos hablado un montón de veces, pero lo podemos nombrar todas las que sean necesarias, muchísimas veces tienen que ver con las necesidades de pertenecer, la necesidad de ser importante, las necesidades en general, porque también están las necesidades básicas, la de dormir, la de comer, la de descansar, la necesidad de sentirme reconocido, ¿no? Las necesidades básicas hacen que una persona, si no se siente que esas necesidades están cubiertas, probablemente su forma de responder sea desde la reacción. Entonces, ¿por qué es importante? Porque para poder hablar de la aceptación, cuando hablamos de la acción, ¿no? Cuando nosotros vamos hacia la acción, tenemos que entender que hay 2 motivos importantes. Por un lado está el comportamiento, que es la respuesta al estímulo exterior, ¿sí? Algo sucede afuera o yo tengo hambre y no puedo pedir la comida, entonces lloro, ¿no? Porque tengo hambre y necesito pedir eso que está ahí afuera y no sé cómo pedirlo. Y por otro lado, tiene que ver con cómo, de qué manera yo puedo accionar para pedir eso que necesito. En el caso de nuestros hijos son más pequeños y nuestro desafío justamente es cómo hacemos para que ellos puedan aprender a autopercibirse, a hablarse de manera respetuosa, a respetarse, a poder ser amables, a poder sentirse capaces sin sentirse coartados por nosotros. Hemos hablado en encuentros anteriores sobre, y hoy vamos a pasar de repasito en algún momento, sobre de qué manera nosotros ponemos límites y de qué forma nosotros podemos acompañar a nuestros hijos para justamente potenciarlos, y tiene que ver con validarles lo que les pasa para poder justamente desde la validación poder encontrar una forma de accionar sin el castigo, sin la amenaza, sin el control, sin el miedo, ¿sí? Pero eso es un repasito. Ahora, científicamente, esto está estudiado. ¿Ustedes saben cuál es el factor que mejor predice la calidad de la vida de las personas? Abro el chat, abro conversación. ¿Se imaginan cuál puede ser el factor que mejor predice la calidad de vida de las personas? O sea, la calidad de vida me refiero a que nuestros hijos el día de mañana sean felices. ¿Cuál es ese factor que hace o que puede predecir que el día de mañana nuestros hijos, que hoy son chiquitos, el día de mañana se sientan súper felices cuando sean adultos? Hay un factor estudiado por la ciencia. ¿Alguien se anima a tirar a ver qué puede ser? Mm, Bueno, les voy a contar. El, el Ay, acá me fui, perdón. El factor es nada más y nada menos que la autoestima. La capacidad de valorarse, de quererse, de poder sentir que es capaz. En la capacidad, y ustedes piénsenlo un minuto, una persona frente a una misma situación, alguien que va a buscar un trabajo, es totalmente diferencial una persona que confía en sí misma, que se anima a vencer los miedos, que se siente capaz, que cree que puede intentar una y otra vez. Es como si fuese el mayor superpoder que le podemos dar a nuestros hijos, que es la capacidad de quererse y creer en ellos mismos. Pero es desde ellos mismos. Ahora, lo interesante es que
Hay algo muy, acá es como para entrar a desmenuzar, porque cuando hablamos de autoestima, el objetivo de la autoestima, nosotros que somos los adultos responsables, nuestro deseo es que esa autoestima sea suficiente. O sea, no queremos que sea una persona que tenga un ego que pase por encima de todo el mundo y se lleve a todo el mundo puesto, ni tampoco una persona que se sienta incapaz, entonces se meta para adentro. El objetivo es suficiente. A mí hay una, acá lo puse la imagen y me parece hermosa, que es esta. Hay una metáfora que a mí me gusta pensar, que es como todas las personas nacemos y somos como una pileta, en este punto, ¿no? Como una pileta vacía. No tenemos amor propio. La verdad es que no conocemos el amor propio cuando nacemos. Somos lo que somos y no, todavía no aprendimos ni a hablarnos, ni a querernos, ni a respondernos. Cuando somos muy bebitos, cómo nos responde mamá, cómo nos responde papá, cómo nos responden los abuelos, cómo nos responde el entorno, es la manera en la que nosotros empezamos a inconscientemente, muy chiquitito y sutilmente, obviamente nadie de nosotros tiene recuerdo de esto, pero es la manera en la que nosotros empezamos a hablarnos. Y esto yo no me canso nunca de decirlo, la manera en que nosotros le hablamos a nuestros hijos es la manera en la que nuestros hijos el día de mañana se van a hablar a sí mismos. La manera en la que nosotros adultos nos hablamos a nosotros mismos es la manera en que seguramente nos han hablado cuando éramos niños, ¿no? Desde el deber ser, desde el amor, todo, o sea, esto no tiene que ver, y siempre en nuestros talleres y en nuestras charlas esto sale como tema de conversación. Acá la idea no es pensar en enjuiciar a quienes nos han criado para nada, sino en hacer honores y poder justamente como evolucionar un poquito más y tratar de pulir eso que nos han dado, ¿no? Pero la imagen de la pileta me encanta porque es como, imaginémonos todos una pileta vacía. Y ese es la autoestima de nuestro hijo o hija el día que nació. Ahora, ¿qué sería una autoestima suficiente? Sería una pileta con agua clara, lo suficiente, ¿no? Llena lo suficiente para que yo me pueda tirar y no me pegue un tortazo contra el fondo. Pero no tanto como para que la pileta desborde y yo no me pueda tirar a la pileta. Entonces, el concepto de la pileta es fundamental porque nuestra forma de poder acercarnos hacia cómo nuestros hijos van a sentirse con ellos mismos es en lo chiquito y en lo sutil. ¿Por qué? Porque una autoestima, como las emociones, no son buenas y no son malas. Cuando hablamos de suficientes, una autoestima suficiente, está relacionada con los buenos tratos, está relacionada con la respuesta que nosotros tenemos frente a las necesidades de las personas, en este caso de los chicos, está súper relacionado a soltar nuestras expectativas de adultos, porque muchas veces, muchísimas veces, lo que le pedimos a los chicos que hagan tiene más que ver con la expectativa adulta de lo que resuelven, ¿no? En tiempos, me viene un ejemplo que me viene rápido es a la hora de vestirse, o ponerse las zapatillas o las medias, ¿no? Como nuestra expectativa es que se vista rápido porque llegamos tarde y quisiéramos acelerar el reloj, pero hay algo de soltar nuestra expectativa y acompañar ese proceso de crecimiento que es fundamental. Tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, que ahora un ratito se las voy a ampliar, pero es justamente esto, es cómo hacemos para que nuestro hijo pueda cada vez más ir tomando confianza y conocimiento, y cada vez que toma más confianza y conocimiento puede seguir aprendiendo más cosas, y tiene que ver con empoderar, en el mejor sentido de la palabra, con acompañar eso de creer en uno mismo, pero desde un lugar de empoderar con confianza, no pasarnos de rosca y que la pileta rebalse. A mí me encanta la imagen, siento que es como muy clara y ayuda a que uno no se pierda. Ahora, vamos a hablar cuáles son los enemigos de la autoestima. Porque acá, y me encantaría que sepan que acá esto es una conversación, si alguno tiene ganas en algún momento de hacer una consulta o algo, tenemos un ratito para empatía. ¿El enemigo de la autoestima sería la empatía? A ver, Dani, no te entendí, abrime. A ver. No, no, era por el punto anterior, de lo de la calidad de vida, algo de mejorar la calidad de vida de los hijos, Claro, que me hablabas de la autoestima, yo ah, mencionaba la empatía, sí, es que la como empatía, para ponerse en el lugar del otro, lo relacioné por ahí.
Por supuesto, es que la empatía la vamos a nombrar y la vamos a traer a la mesa porque es fundamental a la hora de justamente darle herramientas a nuestros hijos para que puedan comportarse y que puedan desarrollar su cerebro. Voy a hacer un chiquitito así, una breve descripción que la he hecho en todos los talleres, creo que hicimos, pero que siempre siento que es válida y que nos sirve un montón para entender todo esto que vamos a hablar ahora. Imagínense, miren mi mano acá un minuto. Imagínense conmigo que este dedo gordo representa la glándula, donde es como el centro de las emociones, ¿sí? Esta parte mía de la mano va a representar el cerebro reptiliano, se llama, que es el cerebro, el más primitivo, lo compartimos con los animales. Este es el cerebro que cuando tenemos hambre grita, es el cerebro que cuando tenemos miedo o huye o ataca, ¿sí? Es el cerebro que responde, primitivo absoluto. Y estos dedos de la mano, imagínenselos, representaría en realidad todo lo que es el neocórtex, que es toda la parte del cerebro que nos permite desarrollar este tipo de conversaciones, poder tener pensamientos abstractos, ser capaces de poder comunicar de manera asertiva lo que uno quiere decir, ¿sí? El cerebro, esta parte del cerebro, que es como la más compleja, tarda hasta los 25 años en desarrollarse. Y esto siempre hago hincapié porque muchas veces creemos que a los 12, 15 ya estamos con el cerebro desarrollado y no, nuestro cerebro tarda hasta los mínimo 25 años en desarrollarse y como tiene una característica hermosa que es la neuroplasticidad, que es la capacidad de siempre poder producir como nuevas redes y seguir aprendiendo, hasta la adultez podemos seguir haciendo crecer nuestro cerebro. ¿Pero por qué les digo esto? Porque en esto que vos traías de la autoestima y de mucho de lo que vamos a hablar hoy, siento que está bueno recordar que cuando nosotros estamos regulados, nuestro cerebro se encuentra regulado, que es lo que como estamos en este momento, que es, estamos en una conversación donde estamos tranquilos, estamos abiertos al otro, nuestro cerebro está integrado. Ahora, cuando algo nos desregula, porque una emoción, acuérdense la imagen del iceberg, ¿no? Cuando una emoción nos desregula, ¿sí? Tenemos una respuesta y lo que queda como al frente de batalla es nuestro cerebro reptiliano. Por eso, por este motivo, es que, estos son los famosos berrinches. O sea, es como la respuesta del cerebro reptiliano que todavía no integró el neocórtex, todavía no sabe cómo pedir lo que necesita, no sabe cómo manifestarlo, no sabe cómo modificarlo, o lo está aprendiendo, pero la forma, y acá viene la parte más apasionante, que es la forma en la que nosotros como adultos tenemos para darle pistas a nuestros hijos para que vayan como armando esa estructura, es justamente la intervención en las respuestas en los momentos de conflicto y en los momentos de no conflicto. O sea, cómo nosotros somos, obviamente, que es la forma en la que les vamos dando como pistas para que ellos aprendan, ¿no? Y las van guardando en su mochila. Ahora, cuando hablamos de los enemigos de la autoestima, lo armé desde este lugar porque me parece interesante para que lo podamos entender como, obviamente que está puesto exagerado, ¿no? Como enemigo, pero es como nos juegan contra hacer juicios o castigar. ¿Por qué nos juegan contra hacer juicios o castigar? Porque justamente lo que nos sirve es validar la emoción. Validar las emociones no tiene que ver con aceptar cualquier emoción, sino, o sea, sí con aceptarla, pero no como festejarla, ¿no? Como si mi hijo le pegó, estoy inventando, ¿eh? Si mi hijo le pegó, no sé, una trompada al perro porque se enojó, ¿no? No es que le voy a decir, ay, qué bien que le pegaste al perro, pero sí le puedo decir, entiendo, veo que estás enojado. Estoy viendo que estás enojado, te lo estoy validando, estás enojado. No te estoy diciendo no te enojes, no le pegues al perro, porque ya está enojado. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando le ponemos un juicio de no te enojes, no pueden enojarse, porque ya está enojado, ya está sucediendo y ya eso es una realidad. Entonces, sí podemos validar la emoción, reconocerla, aceptarla, acompañarla y en todo caso guiar en encontrar una respuesta distinta. ¿Cuál es otro enemigo? La corrección. Cuando hablamos de corrección es justamente lo contrario y tiene que ver con la validación. Por ejemplo, si sucede algo, ¿no? Y yo le digo, no, esto no lo tenés que hacer. Y le marco, o sea, ahí vamos a hacer un paréntesis, si lo hablamos en el último encuentro, me acuerdo perfecto, Mer, te estoy viendo y me acuerdo. Eh, los no son muy poquitos. Y les voy a invitar un segundo que piensen cuántos no por día dicen, o cuántos no por semana le dicen a sus hijos. Ahí hay un par de risas. Pero los no importantes son muy poquitos. No cruces la calle, no agarres el cuchillo,
¿no? Como son pocos los importantes. El tema es que como los decimos tanto y todo el tiempo, pierden valor. Y por eso es que muchas veces perdemos autoridad, porque los rifamos. Entonces, cuando nosotros queremos conectar con lo que le está pasando a nuestro hijo, el foco está puesto en la emoción, como decía recién, en el enojo. En el enojo, o en lo que nosotros, lo que le esté sucediendo, la tristeza, el berrinche, lo que fuera, ¿sí? Pero no estamos conectando, o sea, lo que necesitamos es tratar de decodificar, ayudarlo que haga de este puente, desde esta parte a esta parte. ¿Cómo hago para que si está enojado pueda hacer otra cosa, ¿no? El punto es que si alguien enojado, y acá los invito a que piensen ustedes mismos, ¿no? Si ustedes están enojados y alguien viene y les dice encima que tienen que corregir eso por lo que están enojados, cuéntenme de verdad si les colabora el enojo, se lo suma, otra vez sonrisas, si eso les suma enojo o si los calma y los regula más. Entonces, me parece súper importante que ustedes puedan comprender que la conexión es una gran herramienta. La conexión, ¿sí? En vez de la corrección, nos ayuda para que después, cuando están las cosas más calmas, podamos conectar y encontrar una respuesta distinta. Ahora, vos recién traías lo de la... ¿no? Joaquín, ¿vos querés decir algo? Me pareció globito. Sí, Sí, obvio. pero, o sea, conceptualmente esto lo entiendo perfecto. Ahora, en el momento en que vos lo ves que se sube a la mesa, como que lo primero que pensás es, no, 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 no. Y, o sea, ¿cómo se implementa o cuáles son las guías para implementar esto de decir pocos no? ¿Lo desvías, lo llevas para otro lado? Mira, en realidad lo que hablábamos hace un ratito, te agradezco la pregunta porque creo que, o sea, siempre salen este tipo de consultas y inquietudes. Está buenísima la pregunta y creo que la respuesta es, primero, poder dar opciones. O sea, por ejemplo, vamos al ejemplo de tu hijo se te trepa en la... vos tenés, Joaquín, un varón o una nena. Un varón. Bueno, tu hijo suponete que se sube a la mesa, ¿no? Y por supuesto vos no querés que se suba a la mesa. Pero seguramente si él se sube a la mesa es porque está manifestando alguna necesidad. Hay algo que lo está haciendo subirse a la mesa. Lo primero sería tratar de decodificar qué es. ¿Está queriendo llamar la atención? ¿Está aburrido? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? ¿Está queriendo jugar con vos? O sea, en principio como adulto te diría, la primera pista sería, che, ¿qué necesidad hay acá? O sea, sabemos que el comportamiento, ¿no? Acordate la imagen del iceberg, que para mí es tan clara. La imagen del iceberg para mí es muy clara, ¿no? Como eh, el comportamiento es la parte de arriba del iceberg, pero abajo hay un montonazo de cuestiones que pueden estar pasando. Probablemente haya una necesidad ahí, o de jugar con vos, o de distraerse, o de llamar la atención, capaz que tiene hambre y es su manera de decir, hey, hola, estoy acá, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, como adulto, lo primero que trataría es de decodificar qué es lo que lo hace subirse a la mesa. Y una vez que vos sepas eso, poder decirle, vos le podés decir perfectamente a tu hijo, no sé cómo se llama, pero suponete que se llame Pedro. Pedro, entiendo que estás queriendo hacer XX, entiendo que estás queriendo jugar conmigo. Arriba de la mesa, acá no jugamos porque es peligroso. No es que le decís que no, lo que pasa es que le decís no te subas a la mesa. Es re distinta la respuesta. Arriba de la mesa, ¿sí? No juguemos porque es peligroso, pero vamos a jugar acá. Te digo dónde sí. Estoy viendo la necesidad, la estoy validando y le estoy dando un marco. Ahora, es re distinto si yo te digo, bajate de la mesa y no te subas. A vos tenías una necesidad, yo no la decodifiqué, vos seguís con la necesidad y encima te sentís o enojado, o frustrado, o culpable porque te subiste a la mesa, te retaron y te quedaste con ganas. No sé si se entiende la diferencia. Sí, 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 perfecto. O sea, no pasa por no decir no, no es que la palabra no es prohibida, pero lo que pasa es que solemos regalar, la rifamos. Una cosa es decir, no, no te subas a la mesa, y otra cosa es, che, pará, 2 minutos, analizo. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué hay atrás de este comportamiento? Ah, puede ser esto. No, es Ok. que entiendo perfecto, pero me pasa eso, que cuando pensé ya dije no 60 veces y... Nos pasa a todos. O sea, y esto te digo algo, te lo agradezco que lo traigas, porque es algo que nos pasa a todos y es algo que se entrena. O sea, así como para ir a tener músculos, necesitas ir a entrenar CrossFit o hacer gimnasia, bueno, para poder responder de manera
de una manera validante o para poder acompañar desde un lugar donde hay algo que, no sé, y honestamente me encantaría que lo pensemos un segundo, o yo por lo menos soy de la generación y trabajo con un montón de personas y en general la mayoría estamos de este lado, que es que hemos crecido sintiéndonos que muchas veces la respuesta del adulto hacia nosotros o nos hacía sentir culpables, ¿no? De lo que estábamos haciendo, o nos hacía sentir que mejor me callo porque la voy a ligar, me quedo mudo, ¿no? O era como, bueno, ok, acá hay que aguantarla. Pero lo fascinante de esto es que nosotros podemos ser instrumento para que nuestros hijos aprendan a decodificar qué hacer con esas emociones. Porque vuelvo a esto de cuál es el factor que mayor posibilidades le va a dar a nuestro hijo que el día de mañana sea feliz. Que se sienta capaz, que no tenga miedo de ser quien es. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado crisis por no entender bien quién éramos y que estábamos respondiendo a cuestiones ajenas? Entonces, si nosotros desde el vamos podemos tratar de aportar nuestro granito de arena, y por supuesto que esto tiene que ver con un trabajo recontra profundo y de mucha conciencia y compromiso, ¿no? Pero sí es posible, porque uno puede entrenarse en tratar de simplemente prestar atención a ciertas cositas y después profundizar lo que necesite. Estábamos hablando sobre qué cositas necesitábamos para poder validar. Hace un ratito salió la palabra empatía. La empatía, la imagen lo dice un montón, es ser capaz realmente de ponerme en los pies, de los zapatos del otro. Es entender que si soy chiquitito, tengo 2 años y tengo hambre y quiero comer ya y tal vez no puedo esperar porque siento que, o sea, bueno, hay un montón de cosas, pero digo, la primera que se me viene a la mente es como el concepto de agenda, espacio, necesidad, responsabilidades. Nuestro hijo de 2, 3 años no la tiene en la cabeza, claramente. O sea, y el ya es ya. No entiende si vos le decís dame 20 minutos, porque ¿qué es 20 minutos? Yo tengo hambre ahora, ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso, muchas veces puede trabajar como con la previsión de ciertas cuestiones que uno sabe. Vieron que ustedes conocen a sus hijos y saben más o menos cuáles son estas cuestiones donde puede llegar a haber algún tipo de conflicto horario medio peligroso. En mi época le decíamos el horario de las brujas, ¿no? Como de esos horarios donde baja el sol y el cansancio agota. Pero hay algo que es fundamental, que es que cuando nosotros somos adultos, somos empáticos, podemos mirar cuáles son esas necesidades, le damos, y por eso traje al principio a esta persona de nuestra infancia que a nosotros nos acompañó, le damos seguridad emocional a nuestros chicos. Y cuando alguien nos da seguridad emocional, seguridad vincular, nos hace sentir que estamos seguros en casa. Entonces, si nos equivocamos, o si nos la mandamos, o si nos pasa algo que no nos gusta, nos sentimos seguros y podemos refugiarnos. Y eso es re importante, porque eso es justamente lo que hoy la sociedad adulta no tiene. Entonces, es muy importante porque le permite al otro tener el permiso de aprender, ¿no? Y por último, lo que tiene que ver con la autorregulación. La autorregulación, en el caso de nuestros hijos, es un montón pedirles que tengan autorregulación porque son chiquitos, ¿no? Pero nosotros los adultos somos los que sí podemos aprender a autorregularnos cuando ellos están desregulados. Y ahí la invitación es a un poquito, por lo menos tratar de hacer una respiración profunda, un segundito y decir, a ver, respiro, a ver cómo puedo tomar un poquito de distancia, miro el iceberg, pienso en la pileta, a ver cómo puedo hacer este baile de, ok, mira a ver qué necesidades hay, de qué manera me gustaría llenar la pileta con la respuesta esta. A veces no va a salir y muchas veces no vamos a poder responder desde ese lugar. Y para esta parte que tiene que ver con los adultos, les quiero dar 2 herramientas para ustedes que obviamente van a repercutir en sus familias enteras. Una tiene que ver con la escalera del feedback. La escalera del feedback, ¿alguno sabe lo que es la escalera del feedback? ¿Por ahí? Bueno, voy. La escalera del feedback tiene que ver con de qué manera nosotros los adultos podemos dar no me sale la palabra en castellano ahora, se me fue, dar una devolución. Dar una devolución a otra persona, ¿no? Sobre algo que nos inquieta, sobre algo que nos preocupa o sobre algún proyecto laboral. Supónganse
a ustedes, todos trabajamos, supónganse que una persona, no sé, un cliente, ustedes hacen un, no sé, un taller y un cliente les dice que, no, este taller fue espectacular, me encantó, está todo bárbaro. Ahora, si un cliente viene y les dice, no, este taller fue una porquería porque lo van a sentir seguramente como un montón. Y hay algo que tiene que ver con animarnos a aprender a decir lo que el otro puede mejorar, porque eso es lo valioso de la evolución, pero desde un lugar respetuoso para que el otro no se sienta que tiene que defenderse, sino que puede tomar todo lo que el otro uno le dice. ¿Por qué les estoy haciendo esto? Porque muchas veces entre nosotros los adultos no estamos acostumbrados, estas son dos prácticas, una es la escalera del feedback y ahora les voy a dar una que tiene que ver con la comunicación no violenta, y que tiene 4 pasos, ¿sí? La primera es entender que cuando yo le quiero dar un feedback a alguien, está buenísimo si yo puedo clarificar. Entonces, por ejemplo, yo a Joaquín, te voy a agarrar de ejemplo, Joaquín, perdón, le podría decir, che, contame, ¿y qué te hizo a vos hacer esta pregunta sobre, o sea, ¿y qué te hizo a vos hacer esta pregunta o qué sentías cuando vos me hiciste la pregunta de el tema de la mesa? Y me decía, no, bueno, no sé, pero supongamos que me podría decir, bueno, es que esta es una problemática que yo estoy teniendo y me gustaría poder aprovechar el espacio para poder conversarla, Entonces yo le podría decir a él, uy, valoro un montón que estés atento y valoro realmente que tengas ganas de aprender, ¿no? Yo estoy dando feedback. Ahora, expresar tiene que ver con que yo le podría decir a él, me parece que estaría bueno si vos pudieras pensar, la próxima vez que te pase esta situación, si pudieras animarte a tomarte un respiro antes, ¿sí? Y seas, no sé, que puedas pensar cuál sería la necesidad, que pienses en la pileta, que se te venga la imagen de la pirámide, ¿no? Como desde, bueno, pienso que te podría aportar esto. Y como último, decirle, ¿podrías intentarlo? Y él me podría decir, bueno, podría ser. O, no, mira, no tengo ganas, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Pero yo no le estoy obligando a él a que haga algo, ¿no? ¿Y por qué es importante esto que les estoy diciendo en la escalera del feedback? Porque en general, los adultos, no sé si ustedes pueden, no nos damos cuenta que muchas veces estamos mandando a nuestros hijos. Literal, los estamos mandando todo el tiempo. O sea, les estamos como diciendo lo que tienen que hacer de manera casi que direccionada, pero no les estamos ayudando a que ellos descubran las respuestas de qué cosas pueden hacer. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el día de mañana queremos que nuestros hijos tomen decisiones por ellos mismos. Y nosotros adultos, mientras vamos en el camino, nos encantaría tener adultos, ¿no? Si tenemos parejas, si tenemos docentes, poder tener conversaciones más directas. Conversaciones más directas y no violentas, por supuesto. Y en ese punto voy a lo no violento, que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, con ser capaz de observar al otro sin juzgarlo, entender que hay una emoción, seguramente el otro está sintiendo algo y cuando el otro siente, yo también estoy sintiendo en esa conversación. Si a mí alguien me habla muy enojado y yo lo siento muy enojado, probablemente yo me tense y a mí no me genere lo mismo hablar con una persona que me está gritando que no. Y es importante entender dónde estoy yo cuando estoy en una comunicación. Entender qué necesidad está, porque los adultos, así como los chicos, también tenemos necesidades y muchas veces la comunicación violenta está más direccionada con responder a justamente a una necesidad, pero que no sabemos traducirla, y justamente esto nos invita a ser capaces de pedir las cosas de manera clara. Voy a quedarme en silencio, voy a respirar profundo. ¿Qué acción, qué gesto? O sea, ¿cuál es el pedido o la acción concreta que puedo tener? ¿Qué gesto? ¿Qué acción puedo tener para acompañar ese momento? Para la otra persona y para mí que estoy en nuestro caso, en nuestro hijo, pero esto aplica a la pareja, aplica a mi compañera de trabajo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que la situación se pone tensa o para uno o para otros o para un grupo, qué importante que es poder un minuto tomar distancia, mirar, conectar con la emoción y la necesidad y ser capaz de preguntarme, hey, ¿qué puedo hacer para aportar acá? Es como,
Si fuese, imagínense como un círculo que puede ser o virtuoso o vicioso, ¿no? Porque se retroalimenta. Si yo puedo mirar al otro, que tiene que ver con la empatía de lo que hablábamos hace un ratito, si yo puedo registrar cuáles son mis emociones y cuáles son las del otro, si puedo registrar qué necesidad hay, probablemente mi forma de hacer ese pedido no sea desde lo reactivo. Y eso es mega importante porque eso es la forma en la que nosotros hablamos. Y la forma en la que nosotros nos hablamos y nosotros nos comportamos es la forma en la que nuestros hijos se aprenden a hablar a ellos mismos. Por eso estoy haciendo tanto foco hoy con estas dos cositas de comunicación. Ahora, vamos a seguir con los enemigos de la autoestima. El otro es consentir. El consentir tiene que ver justamente con el dar de más, ¿no? Como mi reina, mi rey, te doy todo, acá no hay frenos. Y esto en realidad lo que genera es mucha debilidad. ¿Por qué? Porque los hace realmente pensar que los demás, o sea, los pone en un lugar de inferioridad. Cuando uno consiente de más, lo que hace no es en realidad expresar mucho amor o amar tanto, ¿no? Sino que tiene que ver más con que el otro sienta que necesita llenarse de cosas externas para sentir que es lo suficiente. Entonces, una cosa es, y aclaro, cuando hablo de no consentir, no estoy hablando de no hacer un mimo o no tener una atención. Hablo de cuando a veces usamos la estrategia de consentir para lograr que nuestro hijo haga lo que queremos, ¿no? O sea, no lo estoy hablando de que hacer un mimo está mal, sino que cuando lo usamos como estrategia, el consentir se vuelve en contra, porque lo que le hace es, el discurso que nuestro hijo interioriza es, yo necesito esto para ser suficiente o para ser capaz, porque si yo no tengo esto de afuera, entonces lo que yo soy no valgo, ¿no? Un gran recurso hermoso, y ustedes lo tienen en casa, son las afirmaciones. Esto es justamente lo contrario, es que nuestro hijo, en vez de necesitar de afuera, pueda ser y sentirse real, constante, individual, lo que es, yo sí soy capaz, yo puedo hacer esto, yo soy magia, me viene, ¿no? Bueno, este recurso ustedes lo tienen ahí, en casa, pero por supuesto que es uno de los mejores regalos que le podemos enseñar. ¿Por qué? Porque las afirmaciones es lo que nos repetimos toda la vida, hasta la adultez. Nosotros hoy por hoy somos adultos y tenemos, a ustedes les pasa, de repente por ahí tienen no sé, supónganse, una entrevista de trabajo o tienen algo importante que hacer o un examen que rendir y de repente se les viene un autoconcepto de ustedes mismos. No, yo no voy a poder. No, yo me viene con el dibujo. Yo soy malísimo para esto. ¿No? Y capaz que les encanta dibujar, pero ya de preconcepto es yo soy malísimo. Cuando podría ser yo estoy aprendiendo, yo me permito aprender, me permito conectarme con lo que amo. Es muy importante que podamos apoyarnos en las afirmaciones para justamente no consentir y reforzar positivamente o sanamente la forma en la que nuestros hijos y nosotros también nos aprendemos a mirar y a ver. Por otro lado, otro enemigo es no acompañar los desafíos. A mí este concepto se los voy a explicar y se los voy a explicar haciéndoles un dibujo con mis manos. Imagínense ustedes que acá hay una bola de color, a veces más chiquita, de color naranja. ¿La ven? Sí. Bueno, eso es lo que ustedes saben hacer, ¿sí? O sus hijos saben hacer. La bola naranja. Ahora imagínense que acá hay una un poquito más grande, es amarilla. Y eso es lo que sus hijos, vamos a hablar de sus hijos, lo que sus hijos todavía no saben hacer, pueden aprender, les cuesta un poquito, capaz que un poquito más que un poquito, pero lo pueden aprender, ¿sí? Y acá, en la línea, en la bola verde, está lo que sus hijos todavía no pueden, no hay chances de que sepan hacer, porque todavía no pueden, ¿no? Por una cuestión de desarrollo, capacidad, aprendizaje. Ahora, voy a la primera. Esto es lo que sus hijos ya saben. Cuando nosotros somos muy temerosos y no les permitimos a nuestros hijos o no los acompañamos en la zona de desarrollo próximo, lo que no les permitimos es que exploren la línea del círculo amarillo. El círculo amarillo, que a veces es para nosotros
y me acuerdo, y voy a dar un ejemplo que a mí siempre me daba terror. Me acuerdo que yo iba a la plaza con la edad de mis hijas, de la edad de sus hijos, y el papá de mis hijas las hacía treparse por todos lados y yo tenía el corazón en la boca. Y me acuerdo que me tenía que dar vuelta para no ver, porque yo si no estaba tipo, no, 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 bájate, no, 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 que te vas a matar, ¿no? Como mis miedos, mis propios miedos de que no se peguen el palo, limitaba completamente lo que él, que con responsabilidad, las acompañaba a que se animen a trepar, ¿no? Las guiaba para que vayan arriba, les enseñaba cómo bajar. Entonces, ¿qué pasaba? En eso que ellas sabían hacer, en el amarillo, cuando iban desarrollando habilidades para trepar, para poder saltar, para poder tener habilidades motrices, cada vez iban tomando más confianza. Y en esa confianza tenían la capacidad de poder moverse de determinada manera. Ahora, cuando una vez que lo amarillo se vuelve lo troncal, la otra zona de desarrollo próximo no es tan lejana, está mucho más cerca. ¿Por qué? Porque se extiende. Lo que yo ya sé no es tan chiquito, ahora es más grande. Y esto aplica a todo. Imagínense ustedes, cuando aprendieron los números, primero sabían, no sé, del 1 al 10, después aprendieron a sumar, después a dividir y a multiplicar, ¿no? Y la zona de desarrollo próximo se va expandiendo. Ahora, cuando hablo de reconocer y acompañar la zona de desarrollo próximo, puede ser no solamente aplicado a la plaza, sino aplicado a todo lo que tiene que ver con aprender o alcanzar metas, objetivos, con un poco de desafío, que es un desafío que es acompañado. Esto en Suri lo ven un montón las chicas y lo trabajan un montón, que es cómo hacer, cómo acompañar ese proceso para que ese aprendizaje sea como si, me sale como de la mano, pero ni siquiera es de la mano, porque es dejándolo solo, acompañándolo cerquita, pero permitiéndole que explore. Y hay una palabra que a mí me salvó un montón en este sentido. No sé cuánto usan ustedes la de cuidado, pero tipo, no, tené cuidado que no sé qué, ¿no? No sé si la usan mucho, el cuidado. Sí, más o menos. Bueno, yo la usaba un montón y alguien alguna vez me enseñó que me dijo una que me encantó y la tomé y se las comparto, que es presta atención. Porque cuando yo te digo que prestes atención, uno, te estoy dando el poder a vos. Dos, lo que te estoy invitando es que prestes atención. Si yo te digo cuidado, a vos te va a dar miedo. Yo no quiero que tengas miedo, quiero que te animes, pero que prestes atención y no te pegues el tortazo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con justamente acompañar en ese proceso de extender la zona de desarrollo próximo. Otro enemigo de la autoestima enorme es la búsqueda de culpables o resultados concretos. ¿Y a qué voy con esto? A que muchas veces esperamos como si fuésemos nos ponemos en lugar de jueces. No sé si alguna vez les ha pasado, pero no sé, está buenísimo que podamos realmente internalizar que el error es una oportunidad de aprendizaje. Y yo se los digo, y yo sé que ustedes piensan en su cabeza como, obvio que el error es una oportunidad de aprendizaje, pero honestamente, sacando a sus hijos del mapa, yo les quiero invitar a preguntarse a ustedes mismos las veces que se equivocan, cuántas veces lo ven como oportunidad de aprendizaje y cuántas veces agarran el látigo y se dan, ¿no? Como, uy, no, me equivoqué porque yo tendría que... Y lo hermoso acá es entender que todos los procesos que nosotras, las personas, vivimos, en realidad lo que nos permiten es justamente esto, poder mirarnos, ver qué aprendimos, una vez que aprendimos, tratar de encontrar, ok, ¿de qué manera puedo, lluvia de ideas, ¿no? ¿De qué maneras podría solucionar esto la próxima vez? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me aporta? Y a partir de ahí revisar y ajustar. Y la invitación, este taller puntualmente tiene mucho que ver con nosotros, cómo nos hablamos, porque cuando queremos hablar de autoestima para nuestros hijos, probablemente el primer punto y paso sea prestar atención a cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos. Otro enemigo es, bueno, son las explosiones emocionales. Así como estábamos hablando de que cuando nosotros estamos desregulados, nuestro cerebro primitivo queda así como sin reparo, por supuesto, cuando nosotros explotamos y le gritamos a nuestros hijos o contestamos desde un lugar que no es un buen trato, es un enemigo de la autoestima. ¿Por qué? Porque nuestro hijo o nuestra hija suele pensar que no es suficiente, que no es lo suficientemente bueno para que mamá y papá me quiera. A ver, esto no es para que tengamos culpa, simplemente para que entendamos que nuestro ideal ahí es simplemente cuando estamos por explotar, tratar de parar un segundo la pelota,
ir, respirar 3 segundos, respirar hondo y volver. Por nosotros primero y por nuestro hijo después. Porque siempre que podemos evitar ese momento es sano para todos. Ahora, si lo hacemos, que a todos nos ha pasado, a mí también, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces, está buenísimo también aprender a reparar y pedir disculpas. Volver y decirle, che, te pido perdón, me confundí, te grité, ¿qué te parece si te doy un abrazo y, no sé, conversamos de esto otro, ¿no? Como es súper importante que si nos pasa, podamos tener como, justamente, ¿no? Viniendo del error, la capacidad de poder volver y decir, hey, me equivoqué. Esta frase a mí me encanta y dice, la boca dice lo que el corazón está lleno. La manera en la que nosotros le hablamos, la manera en la que nuestros hijos el día de mañana se van a hablar, tiene que ver con lo que nosotros, como en lo que se llenó esa pileta, ¿no? Y me parece súper importante que nosotros podamos entender acá que cuando nosotros le damos a ellos el poder, lo que estamos haciendo es justamente empoderarlos. Y ahí también podemos empoderarlos, que empoderar no significa vos podés hacer cualquier cosa en la vida, vos vas a hacer lo que vos quieras. No, si yo tengo una hija que no casa una de matemáticas, no le voy a decir que la va a romper en matemáticas, porque probablemente el día de mañana se frustre. Si yo tengo un hijo que no tiene habilidad para, no sé, la música, no lo voy a mandar especialmente, no sé, a un maestro de música. Probablemente si tiene algún tipo de desarrollo, lo que voy a hacer es mirar cuál es ¿no? Otra vez con las expectativas, pero voy a ver cuáles son sus habilidades y tratar de acompañarlas y hacerlas crecer. Tratar de que ellos tengan la fe en ellos mismos, pero sobre todo desde quién ellos son. Y creo que la llave, ahí hay una palabra que dice todavía. Por ejemplo, eh, se me viene este ejemplo y creo que es súper claro. Cuando yo pinto, ¿no? Yo pinto y hago obra y me encanta pintar y hace muchos años que pinto y dibujo. Y me pasó que yo tengo nenas chiquitas y una vez una de mis hijas me decía, mamá, yo no dibujo tan lindo como vos, yo no puedo hacer esos cuadros. Yo le dije, hija, vos no es que no podés hacer esos cuadros, vos todavía no hiciste estos cuadros. Pero si a vos te gusta y te dedicas y haces, gracias Juan, si a vos te gusta, te dedicas y te comprometes con esto que a vos te gusta, probablemente el día de mañana puedas hacer este u otro, ¿no? Empoderar no significa vender humo. Gracias Juan, no te hagas problema. Gracias por el mensajito. Ya para ir cerrando, voy a contarles. Enemigo de la autoestima, limitar o clausurar la acción. Y esto tiene que ver, bueno, un poco lo que decíamos con la mesa que trajo Joaquín. En vez de decir no golpees, en vez de decir no hagas tal cosa, es dar el que sí, ¿no? Ya lo hablamos esto un poco, guardar un poco los no, reservar los no importantes y categóricos, vamos a decirles así, tipo no cruces la calle sin darme la mano, no agarres un cuchillo, como si fuesen contados con las manos limitados. Ahora, los otros, tratar de analizar cuál es la necesidad que está detrás, cuál es la necesidad que no estamos viendo, y por otro lado, poder ver de qué manera podemos satisfacer esa necesidad, qué sí se puede hacer. Criar con amor claramente es una decisión, ¿no? Y tiene que ver con una decisión que tomamos todos los días. Yo quiero, voy a ir acá, me gustaría 2 minutitos, no sé si quieren abrir los micrófonos o poner en el chat, me encantaría que me cuenten ustedes, nada, qué se llevan del taller, qué les resonó, qué les queda pensando, ¿no? Como qué les queda ahí dando vueltas, porque claramente la autoestima, y creo que la imagen para mí es sumamente clara, es como esta pileta que tenemos para llenar. Si nosotros con nosotros mismos tenemos este diálogo de tener el agua clarita para llenar nuestra pileta con agua clara, probablemente a nuestros hijos les vamos a transmitir esa agua clara, ¿no? Y lo suficiente para que se puedan tirar de cabeza, pero no para que la pila rebalse. Así que me encantaría, no sé, estos 5 minutitos que nos quedan, escucharlos o leerlos de qué se llevan de este taller. En mi caso, chicas, bueno, siempre les agradezco, los talleres son espectaculares. Eh,
me quedo mucho con esto de la exigencia, ¿viste? De pasarle cosas que son re nuestras, esto de corre que es tarde, dale, pero ponete no sé, sentate, ponete la zapatilla, ¿viste? Y que ella me ayude a mí a hacerlo más fácil, a hacer mi tarea más fácil, Ujú, eh, pasarle quizás o el exceso del no, esto también, ¿viste? Todo esto, laburo, como siempre, me dan laburo para llevarme tarea para el hogar y revisar cómo le hablo o mismo cómo yo me preparo en los momentos de berrinche, ¿viste? Que también son complicados, entonces esto de respirar, de autorregularse, todo esto es súper valioso, así que muchísimas gracias. a vos, gracias, Dani. Si quieren Dani, puedo seguir yo, no sí, sé dale. si... en nuestro caso, bueno, todavía Bruno es muy chiquitito, tiene meses, pero esto lo vemos, me pareció bastante útil, es como una nueva forma de cómo abordar algo que se nos viene por ahí un poco más al futuro a nosotros, y bien hoy se puede ir aplicando algunas cuestiones de cómo le vamos hablando ya, pero creo que el desafío para nosotros va a estar un poquito más adelante, pero para mí es hiper útil esto porque hay cuestiones que quizás uno todavía no sabe cómo abordarlas, así que agradezco y de verdad que es muy útil. Gracias, Alexis. Te voy a decir algo que me Sí. parece que te va que te va a aportar, que es que la ventaja que vos tenés en ese caso es que justamente, justo el taller de hoy, donde hablamos un montonazo de autoestima, invita también a mirarnos nosotros con la autoestima, cómo somos nosotros, cómo es esa relación con nosotros Claro. mismos. Y justamente ahí, bueno, tenés terreno para ganar, ¿no? Porque cuando uno puede revisar cómo se trata uno a uno mismo, bueno, si trabajás eso seguramente después colabora a todos tus vínculos, ¿no? Y por supuesto a lo que vos le puedas aportar a la relación de tu hijo. Pero me parece hermoso lo que traes. Pero digo, está bárbaro y llévatelo puesto también porque no tengo dudas de que te va a aportar para vos mismo, Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Gracias. a vos. Dani, ¿vos querías decir algo? Dani Fraguas, que te vi ahí con el micrófono hace un... te vi, ¿eh? Entre el caos de la cotidianidad, las niñas. No, me encantó los enemigos de la autoestima, o sea, que quizás no las tenía tan presentes. Entonces, bueno, me suma mucho como herramienta de vida y de crianza también, así que gracias por eso. Qué bueno, gracias a vos. Gracias. Ahí hay dos mensajitos en el chat, uno de Dani que dice que no puede haber, no sé qué. Con respecto a los berrinches, nosotros estuvimos trabajando en el taller anterior un montón sobre cómo validar, es un taller entero eso, pero le voy a pasar a Mer después, seguramente para si alguno de ustedes quiere trabajar en privado, no sé, lo podemos ver después, pero es re para trabajarlo en profundidad, cómo validar, cómo acompañar, cómo poder bajar justamente, en realidad más que bajar es cómo conectar en ese momento, es toda una conversación, es más berrinches, ok. Bueno, Bueno, se viene Berrinches el próximo. vamos con berrinches. Límites, Berrinches. Y después que quisiera saber si hay alguno para nosotros para que podamos trabajar para poder ayudarlos a ellos. Bueno, es que en realidad hoy el taller donde habla un montón, hoy habla un montón, es para nuestros hijos, pero es mucho para nosotros también. Sí, O sea, la y para nosotros forma. también, ¿no? Familias, referentes, docentes, sí, es como nos miramos nosotros a nosotros mismos para poder ayudarlos. Clave. Hay mucho ahí de la conciencia y la autopercepción y el autoconocimiento. Es fundamental trabajarnos, acompañarnos desde un lugar mega amoroso, poder tener el tiempo para conocernos, porque todos nosotros los que estamos acá crecimos un montón, no somos los mismos que hace 15 años y probablemente hay aspectos nuestros, hoy se me viene la niñez, ¿no? Como la niñez, nuestro niño interno. Hay tantos aspectos nuestros que somos muchos más ricos cuando nosotros estamos conectados con nosotros mismos, para nosotros y para el mundo. Así que, bueno, nada, se me puso la piel de pollo, me emociono. Es lindo. Que yo siento que somos niños disfrazados de adultos, haciéndonos Mm. cargo de que somos adultos, pero lo que pasa en estos años es clave, así que está buenísimo. Yo les quiero Sí. agradecer a todas las familias, a vos, Caro, un placer siempre. Bueno, ya hay un vínculo acá. Y a todas las familias que se pudieron unir, nada, agradecerles por el tiempito, un placer. Gracias a todos, todas por Bueno, estar. vendrán otros. Obvio.
Vendrán Eh, próximos talleres. Y después en estos días, denme un poquito de tiempo porque soy nueva con esto de grabar, colgar y pero en breve van a estar recibiendo el videíto con todo lo necesario y bueno, para que me sigan en redes y nada, por acá estamos. Gracias por el tiempo que sé que vale oro especial en este horario. Sí. Gracias. Chau, Que tengan chau. linda semana. Muchas Chau, chau. gracias a vos, saludos. Chau, 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 chau. gracias. Chao, gracias. Chau, chau, chicos.